Dios. Oh, entendemos que la ofrenda ha llegado a la presencia del Señor. Sea bendecido el ministerio que nos ha bendecido. Sea bendecido a Soma Visión. Sean bendecidos los que laboran en ese emisor, en ese canal. Y los que colaboran sean bendecidos. Que todo lo que es el servicio de la Soma Visión se acepte a Jehová como una ofrenda grata en este día. Y que Dios bendiga a aquellos que, creyendo a su palabra y por amor a la palabra y al propósito de edificar al pueblo a través de la predicación y salvar a los perdidos, hace sus aportaciones mensuales o semanales. Que sea bendecido ese pueblo, que Dios toque los corazones y que no falte nada, para que ellos puedan ampliar y tener los mejores equipos y poder, Señor, dar un servicio eficaz. Sobre todo, Dios, te oro por el aspecto espiritual de la vida de cada uno de ellos. Dios, bendícelos, llénalos de tu temor, de tu amor, capacítalos, Dios. Ahora yo te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de mí como mensajero. Dame la capacidad para comunicar los pensamientos de tu corazón en el amor de Jesús. Yo renuncio a todo lo que soy, para que ninguna torpeza de mi humanidad brote por mi boca, sino que la palabra sea pura, bien trazada. Oh Dios, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Gracias por oír nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dele aplauso al Señor. Amén. Alábele, bendígale. Él es bueno, misericordioso, fiel. Por eso es digno de alabanza. Aleluya. Amén, amén, amén. Haya siempre hambre y sed de Dios en la iglesia de Ecuador. Hambre y sed de Dios. Que nunca se sacie esa hambre. Para que siempre se busque a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Y así se le ama y se le sirva en esta nación. Que florezca esta nación como el campo que Jehová ha bendecido. Y que sean los ministros como José, ramas fructíferas. Y que la lluvia de gracia, el rocío del cielo, el rocío de su aprobación descienda. Y todo tipo de bien haya en la casa de Dios. Aleluya. Bendígale. Es día de Dios. Es día de Dios. Es día de Dios. Yo veo a Satanás como un rayo que cae. Los demonios se ahuyentan. Los ángeles acampan. Jehová es levantado. Luz nos ilumina. La gloria de Dios arropa. Cristo es levantado. Aleluya. Y el poder que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Aleluya. Créale a Dios. Afírmese en Él. Confírmese en Él. Porque Dios es real y verdadero. Más que el aliento de tu boca. Esa es la realidad de su presencia en medio de su pueblo. Aleluya. Amén. Diga conmigo amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y siéntese a escuchar palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Bendito para siempre. Qué alegría tan grande. Dios es bueno. No lo digo retóricamente, lo digo de corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Samuel. A mí me dieron la bienvenida, así que yo también les digo, benditos los que vinieron en el nombre del Señor. Amén. Especialmente aquellos amigos
que han venido a visitarnos, que no pertenecen a ninguna iglesia, que todavía no han aceptado al Señor Jesús, pero que están amando la palabra y están recibiendo la palabra. Son bienvenidos y muy bendecidos en medio de nosotros, muy aceptos, como Dios los acepta o los aceptamos nosotros. ¿Están conmigo? Segunda de Samuel, capítulo 6. Vaya buscando la palabra. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel lanzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, diga conmigo, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y ahí sigue la narración, pero hasta aquí está bien para lo que Dios nos quiere decir. Este es un pasaje muy conocido, muy predicado. Yo he predicado varias veces de este pasaje de la Escritura. Estoy seguro que también los ministros consiervos que están aquí de la misma manera. Vamos a decir ciertas cosas que están claras y muy visibles en la narración, y vamos a exponer algunas cosas que, como dije, están sobreentendidas, son tácitas en cuanto a enseñanzas, pero vamos a sustraer una enseñanza muy especial de acá. Voy a repetir cosas que se han dicho muchas veces en predicaciones, pero vamos a concentrarnos en algo, en un detalle acá muy especial. David quería honrar a Dios, eso es indiscutible. Hay quienes interpretan que David tenía una intención política con traer el arca, quería unir al pueblo, quería
ganarse la buena voluntad del pueblo, ya que todos en Israel conocían lo que significaba el arca. Yo no creo así. Creo que conociendo a David y lo que Dios dice de él en la Escritura, David era un hombre conforme a su corazón, era un hombre flaco, débil, con debilidades, pero era un hombre que temía a Dios. Y creo que él quería agradar a Dios. Todos sabemos que lo hizo de una manera errada, una manera equivocada. Noten ustedes, David consulta con los sacerdotes. Estos eran los líderes espirituales. Aunque David era responsable porque era rey de Israel y la iniciativa salió de su corazón, pero el error no fue tanto de David, el error fue de los sacerdotes, porque ellos estaban allí para orientar a David y decirle las cosas no se hacen así. Posiblemente esta idea de conducir el arca de Jehová en un carro nuevo ni siquiera salió de David, posiblemente, no lo sabemos. Pero ya sea que sea iniciativa de David o sea iniciativa de los sacerdotes, como quiera fue un gran error. Yo voy a tratar de imaginarme la intención de ellos. Ellos querían honrar a Dios sobremanera. El arca había durado 20 años de aquí para allá y de allá para acá. Y David quiso traer el arca a la ciudad de David, a Jerusalén. Así que ellos dijeron, es un acontecimiento, algo muy importante. Vamos a honrar a Dios en grande. Vamos a darle un tributo digno de la grandeza de su nombre. Así que vamos a buscar un carro nuevo para transportar el arca de Jehová. Hay una referencia que no está muy lejos de este libro histórico, que es muy conocida. Ustedes saben que cuando el arca de Dios fue llevada a la tierra de los filisteos, especialmente al templo de Dagón, dios de los filisteos, que Dios lo hizo como una manera de mostrar su desaprobación a la casa de Elí. Como dice el Salmo 78, yo sometí mi gloria a cautividad. Significa el arca representaba la presencia de Dios en Israel, la gloria de Dios en Israel. Y él dice, yo sometí mi gloria a cautividad. En otras palabras, yo preferí ser humillado y poner mi arca, mi gloria, en un templo pagano que morar en una casa cuyo sacerdocio se había corrompido. ¿Por qué dice humillarse? Porque los antiguos interpretaban que cuando un pueblo vencía al otro pueblo, el Dios del vencedor era superior al Dios del vencido. Por eso dice, sometí mi gloria a cautividad. Dios prefirió ser humillado y no santificar su nombre. Usando el mensaje anterior, se olvidó de su prestigio, de su fama, para disciplinar a Israel, ausentándose para mostrar su desaprobación. En ese contexto, ustedes saben que Dios comenzó a castigar con plagas a los filisteos, y estos consultaron con los sacerdotes y los líderes espirituales de cómo podían deshacerse de las plagas, y ellos en consejo concluyeron que lo más sabio era tomar el arca de Dios y llevarla otra vez al lugar de su reposo. Entonces vino la idea, ¿cómo la vamos a conducir? Naturalmente ellos no tenían instrucción de Dios, así que ellos decidieron conducirla en un carro nuevo. Esa es una referencia que posiblemente sea lo que motivó a David y a los líderes religiosos de Israel. Estaban ahí emulando, imitando una práctica pagana en su afán para honrar a Dios. Lo primero que yo aprendo acá y que comunico a ustedes es, mis hermanos, que Dios no necesita ningún medio humano para engrandecer su nombre. La única manera
de Dios ser engrandecido es cuando Él mismo se engrandece. Y Dios se engrandece a través de su palabra, de su sabia palabra. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Y solo lo que es de acuerdo a Dios complace a Dios. Usted puede tomar del mundo lo que usted piensa que es lo más grande, magnífico, admirable, imponderable, y traerlo a la presencia de Dios para tratar de agradar a Dios o para exaltar el nombre de Dios. Y en vez de aprobación, va a producir desagrado en Dios. Dios es el solo sabio Dios. Y si Él es el solo sabio Dios, nadie es sabio, solo Él. Dios se le agrada solamente cuando nos sometemos a sus instrucciones, a su palabra. Amén. Así que, aunque ellos querían agradar a Dios de una manera diferente, con algo novedoso, ministrando a los ministros, les decía que tenemos que cuidarnos de lo novedoso. A ver, hay tantas cosas novedosas en la iglesia. ¿Cuántos carros nuevos hay hoy? Cosas tan extrañas, tan ajenas a lo que es Dios. Por ejemplo, en la adoración nos apela lo que sucede en los espectáculos del mundo. Es común en la iglesia tratar de imitar lo que ven en las plataformas donde exhiben sus talentos, los llamados ídolos de la música. Y usted ve, inclusive ellos no niegan, ellos no rechazan, o sea, les llaman ídolos, porque el culto es a ellos y a sus talentos. Y cuando están ellos, pues mostrando, están cantando, ustedes ven las cosas exageradas que hay para hermosar el escenario. A veces humo, a veces aparece el cantante como ustedes lo han visto, aparece de repente, de cierta manera, que nos impresiona y se vuelve el objeto de adoración. Y todos aplauden. Y es natural que muchos hasta se desmayan. Yo vi una vez, estaba pasando canales y vi a Michael Jackson. Así me detuve a ver un concierto hace un rato y estaba comenzando. Y entonces habían allí todo tipo de instrumentos y música y humo. Y de momento, y entonces lo anuncian a él y él no aparecía y todo el mundo estaba, ¿por dónde viene? Y de momento él bajó así, que parecía que venía del cielo y no se veía como que venía en el aire. Y cuando él llegó al escenario, mis hermanos, tuvieron que entrar las camillas de las ambulancias. La gente, Marco, oh, y se caían así. Es cierto, y los recogían a las mujeres y todos. Y eso era impresionante. Tan impresionante fue que yo vi el periódico el día siguiente y decía: ídolo con sed de adoración. Esa es la cultura del arte mundanal. Y eso es lo que la iglesia está imitando. Mucho humo, muchas cosas, mucho culto al que canta, mucha exhibición a la figura, y se muestra el talento y se admira el talento y se buscan muchos medios para que sea visto el talento y la habilidad del artista, culto a su persona. Tristemente eso ha entrado a la iglesia. Eso es un carro nuevo, un verdadero carro nuevo. Yo puedo pasar de la adoración a tantas cosas en la predicación. Cuántas cosas se hacen, cuántas maneras impropias de promover nuestros ministerios. Todos creemos que de esta manera estamos agradando a Dios. David
Y los sacerdotes pensaban que de esa manera estaban agradando a Dios. Yo no juzgo la motivación de nadie, pero Dios es muy claro en su palabra. Dios nos ha dado una instrucción de cómo hacer las cosas. Y el que quiere santificar el nombre de Dios se va a someter a Dios y a su palabra y va a hacer todo de acuerdo al mandamiento de Dios, a la forma de Dios. Usted no puede decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, y está haciendo todo contrario a lo que Él mismo ha enseñado. Ministros de Dios, iglesia de Dios que está en Quito y en Ecuador, cuidado con los carros nuevos. Hay muchos carros nuevos. Yo puedo mencionar un montón de carros nuevos. Cuidado con los carros nuevos. Dios estableció una sola manera de conducir el arca, y es en los hombros de los sacerdotes. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Saben ustedes lo que significa cargar el arca de Jehová? Llevar en los hombros. Los hombros nos hablan de responsabilidad. Llevar en los hombros la gloria de Dios, la presencia de Dios, y administrar todo lo que es de Dios de acuerdo a Dios para agradar a Dios. David era sincero, pero estaba equivocado. La sinceridad no tiene ningún mérito delante de Dios. Tampoco la sinceridad nos excusa delante de Dios. Dios quiere un pueblo iluminado, un pueblo entendido, un pueblo instruido en la palabra, y un pueblo temeroso de Dios en gran manera, para poder acatar la voluntad de Dios. Apláudele siquiera, alábele, no se cohíba. Pero escuchen lo siguiente. David se dio cuenta que había cometido un error y quiso rectificar. Y quiso hacer las cosas distintas. Y miren ustedes el pensamiento de David. Por favor, mantengan la Biblia con el marcador o con el dedo o con el lapicero, papelito. Use el marcador que usted pagó por él. Y vamos a ir ahora, mis hermanos, a Primera de Crónicas, capítulo 15. ¿Lo están buscando conmigo? Muy bien. Esto lo puedo decir con mis palabras. Miren ustedes aquí cómo comienza el capítulo. Yo estaba aquí en segunda, pero es primera. Capítulo 15. El 13 narra lo que ya leímos, una repetición, pero voy al 15 para no repetir lo mismo. Versículo 15 dice, capítulo 15, versículo 1 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahí dice David, ahí David rectificó, se acordó, porque en su temor analizó, consultó con el sumo sacerdote, con los líderes de Israel, y entonces llegaron a la conclusión que habían hecho mal las cosas. Y David dijo: Dios estableció que fueran los levitas los que carguen
el arca de Jehová. Y dice el versículo 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y por ahí y sigue narrando. Vengan ustedes al versículo 11 conmigo. Y dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc, que era sumo sacerdote, y a Abiatar, eran los dos líderes mayores en el sacerdocio, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, escuchen, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, escuchen ahora, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, y dice vosotros, eso me hace decir a mí que el error fue de los sacerdotes. Pero como sucede en todo liderazgo, cuando en una empresa, en una nación, donde sea que hay un liderazgo, un liderazgo, se hacen las cosas correctamente, el tributo se le da al líder. Pero cuando se hace algo malo y hay fracasos, pues entonces la culpa la pasan al líder, ¿no? Escuchen ahora, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Diga conmigo, no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Dale un aplauso al Señor, amén. Amén. Yo quiero decir a los ministros que están acá y a toda la iglesia, Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Dios es un Dios de restauración. Siempre hay una oportunidad para rectificar y hacer las cosas como Dios manda y ordena. Nunca es tarde para volver al camino. Y la manera más fácil de retomar el camino cuando nos perdemos es regresar por la misma ruta que nos perdimos. Hasta este momento estoy diciendo lo que comúnmente se dice acerca de esto, pero mi mensaje no, esto es la introducción para poder entender algo, porque en su temor David añadió algo en esta segunda ocasión que yo no he escuchado a nadie detenerse en ese detalle. Venga conmigo ahora a la lectura primaria, segunda de Samuel, por favor, ahí nos vamos a detener, capítulo 6. ¿Lo tienen? Por favor, síganme. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el versículo 13. Escuchen, cuando lo hicieron bien esta vez, añadieron un elemento nuevo, pero diferente al carro nuevo. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, o sea David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Si usted lee en la ley de Moisés con las instrucciones de cómo se conducía el arca, en ningún lugar dice que cada 6 pasos había que hacer un sacrificio.
Esto es una iniciativa nueva de David y los sacerdotes. Aunque en esta versión habla en pasado como que fue una sola vez, yo busqué el original y creo que la versión de las Américas lo dice mejor. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y carnero grueso. Y el verbo ahí, el modo del verbo, la forma, el tiempo, como dice sacrificaban, me dice a mí que no es igual que dice sacrificó, que da la impresión como que fue una vez. Sacrificaban significa que lo hacían cada 6 pasos. En otras palabras, cada 6 pasos hacían un sacrificio de expiación. He aquí ahora, mis hermanos, dame tu atención. He aquí algo nuevo. Una instrucción que no estaba en la ley, pero que tanto agradó a Dios. En otras palabras, David, como había fallado la primera vez, pensó, esta vez no podemos cometer errores. Un descuido, un detalle que se nos vaya, puede representar juicio igual que la primera vez. En otras palabras, dice, esta vez tenemos que hacerlo con un cuidado tan especial que cuidemos cada uno de los pasos. Reflexionemos y actuemos con mucho temor en cada paso. Porque esta vez no nos podemos equivocar, porque la primera vez ofendimos a Dios. Entonces, ya sabemos que hubo desobediencia, que no seguimos las instrucciones. Vamos a añadir la obediencia y sujeción a la palabra de Dios, pero vamos a añadir como un recurso de provisión la expiación. Por si acaso fallamos en algo, haya expiación y la sangre de los animales, que es un tipo de Cristo, nos cubra de cualquier error. Eso no ofendió a Dios. Todo lo contrario, agradó a Dios. Porque cayó un temor reverente y una dependencia de la expiación. Sabemos que la sangre de los animales en aquellos días, la expiación, era un tipo de la expiación de Cristo. Había muchos sacrificios en Israel. Cuando el pecador llevaba un sacrificio a Dios, ponía la mano sobre el animal, confesaba sus pecados para representar que su culpa era transferida al animal para que él pudiera ser perdonado. Aunque ahí no dice que era expiación el sacrificio, pero si mataba animales, está sobreentendido que era expiación. Escuchen, mis hermanos. Escuchen lo siguiente. Es muy importante esto. La palabra, el verbo hebreo expiar, es el verbo kafar, que significa, entiendan, cubrir. Digan conmigo, cubrir. Pero es especialmente con betún. Ese significado literal de expiar, kafar, cubrir especialmente con betún. También tiene la connotación de aplacar o cancelar, anular, apaciguar, evitar, reconciliar, satisfacer.
Y todo eso lo podemos aplicar. Lo voy a aplicar de esta manera. David dice, vamos a cuidar ahora cada paso para no equivocarnos. Porque ahora no podemos errar. Así que vamos a añadir el elemento de la expiación en nuestra adoración. Vamos a conducir la gloria de Dios dependiendo de su perdón, de su reconciliación y de su cobertura. No vamos a depender de nuestro criterio, de nuestra buena idea, de nuestro conocimiento. Vamos a hacer las cosas con obediencia, con sujeción estricta a la instrucción, pero vamos a añadir un seguro, una póliza de seguro divino, porque la expiación es una póliza de seguro. Usted paga un seguro por si acaso hay un accidente, ¿no es cierto? Y David dice, hubo accidente, voy a pagar un seguro. La expiación en Cristo Jesús es un seguro para estar cubiertos, porque la palabra expiar significa estar cubiertos. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos cubre. Por eso el verbo kafar significa cubrir, especialmente con betún. Más adelante voy a analizar con ustedes esto de betún. Significa aplacar. Cuando hay expiación, Dios se aplaca. ¿Recuerdan ustedes cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Dios? Que vino la mortandad, murieron creo que 23,000. Y Moisés le dice a Aarón, corre, corre, corre. Y Aarón corrió, hizo un sacrificio y se metió entre los vivos y los muertos. Cuando David pecó haciendo el censo y la plaga y el ángel destructor destruía Jerusalén y habían muerto 70,000 personas, David le dice a Dios, no fue el pueblo que pecó, fui yo el que erré, castígame a mí. Y vino una instrucción a David, corre, corre, vete a este lugar, a la era de este hombre y haz un sacrificio. Y David corre hasta allá y hace un holocausto, hace una expiación para cubrir. Dice que inmediatamente hizo el sacrificio y comenzó a ascender en olor grato el holocausto, porque la palabra holocausto significa ofrenda que asciende, ofrenda que es grata. Inmediatamente subía la ofrenda que era grata. Dice que la plaga terminó y Dios le dijo al ángel, detente. Así pasó en la cruz del Calvario. Dios dice, detente. Le dice al pecado, detente. Le dice a la muerte, detente. Le dice a la condenación, detente. La sangre de Cristo, porque representaba la vida perfecta y justa del único hombre que vivió piamente, justamente, perfectamente. El único que le dio una ofrenda de justicia sin pecado a Dios. Por un solo sacrificio, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. De un aplauso al Señor. Amén. 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 Jesús le dijo al Padre en el Salmo 40 en la eternidad, si la sangre de los machos cabríos y de los animales no pueden expiar el pecado, prepárame cuerpo y yo ofrendaré mi cuerpo perfecto para cubrir y expiar los pecados de la humanidad. La palabra significa cubrir, aplacar, cancelar. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo? Que habían decretos contra nosotros, actas de decretos, cargos en el tribunal divino contra nosotros. Pero Jesús tomó las actas de los decretos que eran contra nosotros y las clavó en la cruz. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
ninguna condenación. Él, a través de la expiación, aplacó la ira de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él tomó la radioactividad del pecado en la cruz del Calvario, hasta que el efecto de la radioactividad, de la condenación del pecado y el desagrado que por milenios le dio a Dios, le arrancó su vida. Él dio su vida en rescate por su pueblo. Él canceló la deuda. Él aplacó la ira. Él hizo que un Dios airado se convirtiese en nuestro justificador. Él canceló, Él anuló, Él apaciguó, Él evitó la ira y la muerte. Él reconcilió y Él satisfizo a Dios. Todo que son las palabras que se traducen o cuyo significado, o sea, toda palabra que traducida, o sea, kafar, toda traducción se aplica, revela la obra de Cristo. Pero dame tu atención aquí. Aquí dice que kafar, la palabra kafar, significa cubrir, especialmente con betún. Y estudiando dónde se usa esa palabra, caí en el Génesis. Póngale algo aquí. Vamos a seguir. Póngale algo usted al marcador, porque vamos a regresar aquí. Y venga conmigo al Génesis. Génesis capítulo 6. Por favor, síganme. Génesis capítulo 6. Versículo 14. Génesis 6, 14. Instrucción a Noé. La tierra estaba llena de violencia. A Dios le pesa ser el hombre y decide destruir a la humanidad. Elige a Noé y a su familia. Y Dios le da al patriarca una instrucción: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás. ¿Con qué? Con brea por dentro y por fuera. Ese verbo calafatear con brea es justamente el verbo kafar. En otras palabras, Dios dijo: cuando los que entren al arca estén dentro, los llamados estén dentro, para que el arca, que es la cobertura, porque más adelante van a ver que esta palabra también significa cobertura, para ellos ser cubiertos y librados del diluvio, de las aguas, del juicio de Dios, tengo que hacer que el arca sea impermeable. O significa que ni una sola gota de agua debe entrar al arca. Porque imagínense ustedes, dice que Dios abrió las cataratas del cielo y por 40 días estuvo lloviendo sin cesar, torrencialmente. Ustedes saben que cuando llueve, una sola gotera que entre persistentemente llena todo, anega. Los barcos tienen que ser impermeables, porque una sola gota. Imagínense lloviendo 40 días y 40 noches, lo que hubiera representado una gotera que entrara al arca. Seguro se hubiera hundido, mis hermanos. Pero el Dios sabio de provisión, dio la orden. Y miren la instrucción, atención. Dice que era necesario calafatear el arca por dentro y por fuera. El arca es un tipo de la iglesia.
Y la iglesia y mis hermanos, el agua bíblicamente representa, cuando es positivamente, es un tipo del Espíritu Santo, de la palabra, pero negativamente la connotación tipológica del agua es juicio, es pruebas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Job dice que el hombre es abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Miren la comparación. Bebe la iniquidad como agua. Así que el agua aquí representa la iniquidad. Y la iniquidad trae el juicio de Dios. Así que la lluvia que caía no era más que una respuesta a la iniquidad, al pecado, porque los hombres habían provocado la ira de Dios. ¿Me estoy comunicando? Así que el agua representaba la iniquidad del hombre. Y Dios entonces, para proteger a Noé y a su familia, pero aplicándolo a la iglesia, ¿qué hace el Señor? Dios entonces usa la brea para ser impermeable y que ni una sola gota de juicio entrara, ni por dentro ni por fuera. Nosotros tenemos, mis hermanos, que hacernos impermeables con la brea de la expiación de Cristo, hasta que la iniquidad no nos entre ni por dentro ni por fuera. Ni la condenación, ni nada que es resultado del pecado. Y yo le pregunté a Dios: Señor, ¿puede la brea, que es negra y fea, representar la expiación de Cristo? Y dice Dios: no hay nada que lo represente más. Porque si usted ve fea la brea, la expiación es fea. Cuando usted iba al altar a ver un sacrificio, no era nada agradable. Era un animal resistiéndose a ser amarrado en los cuernos del altar. Y cuando lo mataban, gritaba el animal. Era lo mismo de ver a Cristo en la cruz del Calvario agonizando y con el dolor más punzante decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nada agradable, nada agradable. Pero la revelación es esta. Los científicos dicen que el asfalto o la brea se produce por los fósiles. Y los fósiles son el resultado de los restos de los muertos, donde hubo vida, pero que ahora hay muerte. La muerte de Cristo es asfalto y brea, porque Él murió y de la muerte vino la brea, y la brea, que es la cobertura, nos cubre por dentro y por fuera. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Somos impermeables. El mal no puede entrar a la casa de Dios. No importa lo que el diablo invente, no va a haber filtración, porque hay cobertura absoluta y total. Somos contra agua. Nada puede penetrarnos. Bendita la brea del sacrificio de Cristo. Amén. El fósil del cuerpo de Cristo produjo la brea para cubrirnos y hacernos impermeables, para que la iniquidad y el mal no nos alcance. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Escuchen lo siguiente. De la palabra kafar se deriva la palabra kofer, que significa cubierta. Diga conmigo: cubierta. También de la palabra kafar se deriva la palabra Kippur. ¿Han oído cómo llaman los judíos al día de la expiación? La fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur significa el día de la expiación. Pur. Y la palabra
Kippur significa literalmente, en forma plural, las expiaciones. Porque el sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de las expiaciones, entraba para expiar los pecados de Israel, sacar las inmundicias del santuario. Pero me llamó más la atención que la palabra caporet o caporet se deriva de la palabra cafar, y caporet significa tapa, usada en la cubierta del arca, que es lo mismo propiciatorio. El propiciatorio era una lámina de oro que cubría el arca, la presencia de Dios. Y por eso se llama la tapa, es cobertura. De la palabra propiciatorio viene la palabra propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados o de nuestros pecados. ¿Recuerdan aquel hombre que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador? El día de la expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio en el lugar, en el altar de bronce, y la sangre de ese sacrificio a favor de todo Israel, él tomaba la sangre y él recorría todo el camino hacia el Santísimo, pasaba por el lugar santo, cruzaba la cortina del lugar santísimo, llegaba al propiciatorio, a la tapa, derramaba la sangre en el propiciatorio para que Dios pudiera expiar los pecados. Así hizo Cristo. Cristo tomó la sangre de su sacrificio y la llevó al propiciatorio celestial, y todavía la presenta delante de Dios para cubrirnos y hacernos impermeables, para que el pecado no penetre y no nos dañe por dentro y por fuera. Tiene que haber transformación por dentro y por fuera. Tiene que haber cobertura de Cristo por dentro y por fuera. Ahora, entremos a aplicar. David, para asegurarse de no fallarle a Dios una segunda vez, y para evitar el desagrado de Dios y por consiguiente el juicio de Dios, tomó la brea de la expiación y dice: voy a usar la brea para que no entre el juicio ni por ningún lado. David, tengo aquí en mis notas, para asegurar esta vez que Dios aprobara y en vez de enviar juicio, enviase misericordia, él presentó expiación todo el camino. Expiación todo el camino. En otras palabras, esta vez no tomaré ningún riesgo. Esto nos enseña que para cargar o conducir el arca, o sea, la presencia de Dios, debemos estar permanentemente cubiertos de la expiación que es en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Celébrelo. Amén. Amén. En nuestra adoración, en nuestras intercesiones, en nuestra mayordomía, en nuestro servicio, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en toda función de la iglesia, en todo lo que representa llevar el arca de Jehová, a administrar su presencia, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos, y cada paso que damos es confiando en Cristo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por el manto de Jesús, por la eficiencia de Jesús. ¡Aleluya! Amén. Amén. En nuestro servicio a Dios, en nuestra adoración, tiene que haber obediencia. Pero como la obediencia humana
siempre es imperfecta, añada la brea de la sangre de Cristo. Para que, acuérdense que Dios solamente es satisfecho con lo perfecto. Y lo perfecto no se lo puede dar nadie. Porque lo mejor y lo más sublime que hay en el hombre delante de Dios es abominación, dijo Jesús. Así que usted tiene que depender absolutamente, conscientemente, inconscientemente, de la eficiencia del sacrificio de Cristo. Amén. 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 Oigan, ministro del altar, su intención puede ser linda, puede ser buena. Puede adorar a Dios con pureza, con transparencia, cumpliendo lo que dice el Salmo. ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién va a perseverar en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Hay que tener pureza de corazón y de obras para entrar en la presencia y agradar a Dios. Pero mis hermanos, la adoración suya puede ser lo más genuina, lo más sincera, lo más auténtica, lo más adaptada y sometida a la palabra en obediencia. Pero sin Cristo se va a ver la vergüenza de nuestra desnudez. Por eso el cristiano que cree a Dios, que entiende lo que es el sacrificio de Cristo para Dios, jamás va a tomar riesgo en ningún servicio. Así como pedimos perdón por nuestros errores y nuestras malas obras, tenemos que pedir perdón por nuestras buenas obras. Porque nuestras buenas obras están manchadas, están contaminadas por lo adánico. Y lo único que hace limpia nuestra adoración y acepta nuestro sacrificio delante de Dios. Y nuestro servicio es la brea de la justicia de Cristo. El betún de la justicia de Cristo. Para que no haya filtración, penetración. ¿Entiende usted? Yo oro a Dios que nos dé esa confianza. Yo vengo de un lugar donde todo era ley. Y Dios en su misericordia me reveló la gracia. Y no solamente me la reveló, me dio una confianza en el sacrificio de Cristo. Por eso vivo humillado delante de Dios y pidiendo perdón constantemente. Y cada vez que pido perdón le digo a Dios: cúbreme, Señor, cúbreme con la sangre, cúbreme con Jesús. Y cuando estoy orando delante de Dios le digo: Señor, yo sé que tú me perdonas, yo lo sé, pero yo quiero agradarte. Y Dios me contesta: no hay otra forma de agradarme sino dependiendo absolutamente de la justicia de Cristo, de su obra redentora, de su sangre. Cuando el diablo te acuse, no hay argumento que doblegue más al diablo y lo ahuyente de nuestra presencia, que cuando el diablo nos ve firmes en la roca, firmes en la confianza de la eficiencia del sacrificio de Cristo. Así que en toda obra, en la predicación, cuando yo termine de ministrar aquí y me monte en ese avión, como lo hago siempre, digo: Señor, tú sabes a quién elegiste, tú sabes los fallos de tu siervo. Seguro que no te di todo perfecto. Cúbreme con Cristo. Haz que no se vea lo mío, sino lo de Cristo. Tírame el manto, porque el manto de Cristo es tan grande y tan amplio que cubre nuestros pecados en este mundo y nos da una expiación eterna. ¿Usted entiende eso? Escuchen, los sacerdotes no podemos dar un paso en nuestra adoración sin expiación. Y acuérdense que adoración no es solamente cantar. Todo lo que hacemos en nuestro servicio a Dios es adoración. Aún apartarse del pecado es adoración. Por predicar, obedecer. Cuando José rehusó a aquella mujer que lo tentaba y dijo: ¿cómo voy a hacer esto? Yo no voy a pecar contra mi Dios. Él no estaba salmeando: aleluya, aleluya, aleluya. No, él no estaba salmeando. Él estaba
santificando el nombre de Dios, diciendo: el único testigo de Dios aquí, Dios usó circunstancias para tenerme aquí, y el único adorador del Dios de Israel soy yo, así que lo voy a representar dignamente, y Él es puro, así que en santidad lo voy a representar. No hubo adoración como esa. Así que extiende el concepto de adoración. Cantar, salmear, simplemente son formas de adorar, pero todo lo que hacemos para Dios es adoración. Alabe a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Así que los sacerdotes no podemos dar un paso en nuestra adoración o servicio a Dios sin expiación. Escuchen, la expiación es nuestra seguridad de que habrá aceptación y aprobación en nuestra marcha hacia el trono de Dios. Lo voy a repetir. La expiación es nuestra seguridad de que habrá aceptación y aprobación en nuestra marcha. Miren la idea de conducir el arca, administrar la presencia y todo lo que es de Dios en nuestra marcha hacia el lugar de reposo, hacia la eternidad. Nuestra única seguridad es la expiación en Cristo Jesús. Escuchen, la expiación nos libra del juicio. La expiación es nuestra póliza de seguro que nos cubre del juicio y nos garantiza que habrá aprobación de Dios. David cada 6 pasos hacía una expiación. El 6 en la Biblia es un número de hombre. Él estaba cubriendo la humanidad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la vida, la conducta y aún la adoración y la obediencia del hombre. Vamos a depender de la expiación, porque el 7º paso tenemos que darlo bien. Cristo murió el viernes, que era el día 6º, y duró 6 horas en la cruz, de las 9 a las 3 de la tarde. Todo es 6, porque estaba muriendo por el hombre. Y David, iluminado por el Espíritu, dice: vamos a cubrir los errores de nuestra humanidad. Y cada 6 pasos se cubría de Cristo. En la aplicación del mensaje estoy hablando. ¿Están conmigo? Denle otro aplauso al Señor. Escuchen, nuestra adoración siempre será carente sin la expiación de Cristo. Nuestra adoración o servicio a Dios siempre será carente sin la expiación de Cristo. Debemos cuidar cada paso de nuestra adoración, mis hermanos. Hay que cuidar cada paso de nuestra adoración para santificar el nombre de Dios. Los pasos de nuestra adoración son cubiertos con una sincera y absoluta dependencia del sacrificio expiatorio de Cristo. David pensó: si damos un mal paso y Dios se ofende o se enoja, la expiación de ese paso nos cubre, y por la sangre de los sacrificios somos expiados. Eso pensó él. Si obviamos, ignoramos o olvidamos algo, el sacrificio, lo voy a decir así para que no se pierda nada. No fue el arca que tropezó, sino David y los sacerdotes. No fue el arca que tropezó, sino los bueyes que representan los sacerdotes, porque los bueyes estaban ocupando el lugar de los sacerdotes. Eran los sacerdotes que tenían que llevar el arca, y ahora se la pusieron a los bueyes. Así que los sacerdotes son los bueyes, que eran los encargados de cargar y llevar el arca de Dios. Escucha, iglesia, adoración sin expiación es igual a desaprobación.
Dígalo conmigo. Adoración sin expiación es igual a desaprobación de Dios. Dígalo conmigo. Adoración sin expiación es igual a tropiezo. Tropezamos cuando no estamos cubiertos, cuando no dependemos absolutamente de la expiación de Jesús. Adoración sin expiación es igual a juicio y muerte. Escuchen, en esta fiesta de David había música, cánticos, danzas, efod, gozo, celebración, instrumentos y todo lo que se usa para adorar. Pero era una adoración sin obediencia y sin expiación. La Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Pero cuando los sacrificios son ritualismo, cuando usamos hipócritamente el sacrificio para aplacar a Dios, como aquella mujer seductora en Proverbios que le dice al muchacho incauto: ya yo hice la expiación, vamos, entremos en amores. En otra palabra, ya yo cumplí con Dios, ya yo hice el sacrificio por expiación, ahora sigamos. No, es cierto que la obediencia es mejor que los sacrificios cuando hay una dependencia en los sacrificios y no en el Dios de la expiación, que eso es religión. Pero obediencia sin confianza en la expiación de Cristo es igual que muerte y juicio. ¿Usted entiende eso? Hay elementos que no pueden faltar en la adoración a Dios. La expiación, el amor, el temor a Dios. En esta celebración no faltaban los elementos externos de la adoración, pero carecía de los elementos del corazón o internos, que son los que agradan a Dios. Miqueas 6 al 8, Dios le dice a Israel, el parafraseo, le dice: oh hombre, tú sabes lo que Él te pide. Hay 3 cosas que Dios pide ahí: amar justicia, practicar misericordia y humillarse delante de Dios. Y David lo que hizo fue que se humilló, porque depender de Cristo es humillarse. Es decir, yo no soy nada, pero Él es el todo. Yo no puedo, pero Él pudo. Yo soy escaso, pero Él llena. Yo soy imperfecto, pero Él es perfecto. Yo no te puedo agradar, pero Él lo hizo por mí. El dar, lo que David hizo, nos habla a nosotros y nos enseña a cuidar cada paso de nuestra adoración, ser cuidadosos, ser reflexivos. Escuchen, los bueyes tropezaron en la era de Nacón, según 2 Samuel 6:6. Nacón significa preparado. Mire dónde tropieza, en la era de Nacón, que significa preparado. Yo entiendo espiritualmente y aplicando que cuando estamos llenos de autosuficiencia, creemos que estamos preparados para ser buenos administradores de la gloria de Dios. Y hubo un exceso de confianza. En la otra narración de Primera de Crónicas 13:9, dice que era la era de Kidón, y a este hombre se le da otro nombre, Kidón, que significa jabalina, un arma humana. Fíjense, preparado y jabalina. Preparado es confianza en que estoy preparado para hacerlo, pero sin dependencia de Cristo.
Jabalín es un arma humana. David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. No es con espada, no es con habilidad humana, no es con destreza ministerial, no es con el don espiritual. Es con absoluta confianza en la expiación de Cristo. Si el arca, la palabra Usa, dice que el arca iba a tropezar y Usa metió su mano. La palabra Usa significa fuerza, como revelan los nombres en la Biblia. Y él quiso usar su fuerza. Es algo incomprensible que el arca de Dios iba a tropezar, iba a caer, y Usa, aparentemente con una linda intención, usa su fuerza, porque su nombre significa fuerza, para sostener el arca, para que no llegara al suelo. En el servicio de Dios no basta una buena disposición. Las cosas tienen que ser hechas como Dios manda, para agradar a Dios. Amén. La fuerza se puede dedicar a Dios cuando hay confianza en Dios. Pero miren ustedes, cuánta enseñanza en esta narración. Estos hombres, Usa y Ahío, eran hijos de Abinadab. Si ellos estaban ahí, seguro que eran levitas. Y si el arca estaba guardada por tantos meses en casa de Abinadab, seguro que era levita. Porque no va a poner el arca de Dios en la casa de cualquier persona. En Primera de Reyes 7, 1 y 2, dice que santificaron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehová. El hermano de Usa y de Ahío, Eleazar, era encargado de cuidar el arca de Jehová. Lo santificaron para eso. La pregunta mía es: ¿dónde estaba Eleazar en el momento que se conducía el arca? ¿Por qué estaban haciendo el trabajo personas no asignadas y santificadas? Se acostumbró Usa a la presencia de Dios, de tal manera que perdió el temor a Dios. Quiso ayudar en nombre de su nombre, que es fuerza, para evitar que el arca cayera. Cuando se trata de la presencia de Dios o de la administración de la presencia de Dios, la buena voluntad, la disposición de ayudar, valen nada o muy poco. La presencia o la gloria de Dios la cargan los asignados y elegidos y santificados por Dios. Yo quiero terminar con un pasaje de la Escritura, y esta es mi conclusión. Vengan conmigo al Salmo 119. Salmo 119. Lo buscan conmigo. Salmo 119, versículo 133. Te regalo este texto como conclusión y debe ser nuestra oración. Mírenlo allá. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esa es la conclusión de Dios. ¿Cuántos quieren orar a Dios hoy y decirle: ordena mis pasos con tu palabra? Y yo diría: ordena mis pasos en tu expiación, y ninguna iniquidad o filtración de agua, de iniquidad, de juicio, entre a mí. Denle un aplauso al Señor. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu
dice a la iglesia. Y yo pregunto de corazón, mis hermanos, ¿cuántos quieren decirle a Dios: ordena mis pasos en tu palabra y en la expiación de Cristo, y evita que la iniquidad penetre por dentro o por fuera a mi vida, porque quiero vivir para agradar? ¿Cuántos le quieren decir al Señor? Levántense los que quieren de corazón. No se levante porque vamos a terminar. Levántese si en verdad usted quiere vivir esta palabra, si le entendió. Yo no lo voy a murmurar ni criticar si usted se queda sentado. Tranquilo, no se preocupe. Solamente quiero hacer un llamado. Quiero que la palabra de Dios produzca un efecto en nosotros. Y si lo produjo, entonces levántate en el nombre de Jesucristo. Y que sea ese sentir de tu corazón. Que Dios nos imparte el temor de David y el corazón de David. Y la precaución de David. Para que en cada paso nos cuidemos de que Dios sea agradado con nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Yo voy a pedir al siervo de Dios, Emanuel, que pase por acá. Vamos a cantar antes de orar al Señor. Amén. Y vamos a dar el paso. Amén. Aleluya. Haga así como que va a dar un paso, madres. Y diga: expiación en Cristo. Expiación en Cristo. Confianza en Cristo. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Quito confía en Cristo. Nunca será avergonzada ni chasqueada. Nunca permanecerá caída. Porque la confianza en Cristo nos levanta. Hay una sola manera de agradar a Dios, y es confiando en Cristo. Aleluya. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Haga Dios su obra completa en nosotros. Adoremos a Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos y ministre a Dios con el cuidado del mensaje de hoy. Ponga su mente, su corazón en Dios. Cuide cada paso. Sea temeroso de Dios, sea piadoso. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Puedo decir amén a eso? Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesús por su expiación. Y exalta al Cordero de gloria, aleluya, y adora, yeah, al que vive y reina. Adora y adorar a Jesucristo, al Dios altísimo, al Padre eterno, Cordero de Dios.
sangre, dígale, nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes, sacerdotes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, y exaltar al Cordero de gloria. Dígale, y adorar, y adorar al que vive y reina. Adorar y adorar al Dios altísimo, al Padre eterno. Aleluya. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Diga conmigo, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Gracias por tu sangre, Jesús. Dígale ahí, gracias por tu expiación, Señor. Dígale, gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por cubrirnos por dentro y por fuera, Jesús. Dígale, gracias por cubrir mi humanidad. Mi pecado es redimido en ti. Mi humanidad es redimida en ti, Jesús. Te amamos, Cristo. Te amamos, Cristo. Te amamos, Cristo. Dígale, Cristo, yo te amo. Oh Padre, no sabríamos dónde estuviéramos si tú no nos hubiéramos redimido, Señor. Amén. Adore conmigo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Te amamos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Santo, 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 santo. Aleluya. Jesús, gloria a ti, Señor. Y no sé dónde estuviera. Eso
se oiga la voz de la iglesia adorando. Si yo a ti Exprésele su amor a Jesús. Gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, porque nos suscitaste un poderoso Salvador en la casa de David, porque nos diste un cuerno de salvación. Gracias porque nos libraste del maligno, del infierno, de la muerte, de la condenación, del juicio. Gracias, oh Dios, porque nos llamaste y nos honraste poniéndonos en el ministerio.
Aquí estamos, gracias por tu palabra, por la administración. Enséñanos, Jehová Dios mío, y ordena nuestros pasos en la expiación de Cristo. Ordena nuestros pasos en tu palabra. Evita, Señor, que penetre la iniquidad en nuestros corazones y se enseñoree de nosotros. Por favor, Dios, recibe una ofrenda de gratitud de parte de la iglesia de esta ciudad en este momento, Señor. Dale aplauso al Señor. Alábele, alábele conmigo. Bendito eres, Señor, engrandecido. Gloria, 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 gloria a Dios. Adórele, adórele. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Vive, 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 oh reina Dios. Sea bendecida la iglesia hoy. Sea bendecida. El Señor avive nuestra fe en Cristo. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, Señor, si no hubiera Señor, bendito el momento en la eternidad cuando escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito el momento cuando el Espíritu Santo vino a nosotros para revelarnos a Cristo. Gracias, oh Dios, muchas gracias. Hiciste un llamado, Dios mío, y tú has recibido una respuesta de un pueblo que se ha levantado para proponerse desde ahora en adelante cuidar cada paso en la administración, en la mayordomía de tu gloria, de tu presencia, de la adoración, del servicio y de todo lo que hacemos para ti. Jehová, te ruego que tú bendigas la disposición y el deseo de cada corazón en este momento. Que la iglesia de Quito y de Ecuador, Jehová Dios Santísimo, representada aquí por nosotros esta noche, pueda entender esto y el temor de Jehová se apodere de la iglesia. Jehová Dios mío, que tú nos des una dependencia y una confianza tan grande en Cristo y en su obra expiatoria, que cada paso que demos sea tan cuidadoso, tan sabio, tan preciso, Dios, tan agradable delante de ti, que te provoque a descender a tu pueblo y a bendecir a tu heredad. Gracias por ser tan bueno y tan generoso. Yo extiendo mi diestra, Señor, hacia mis hermanos en tu nombre y bendigo a tus ministros en tu palabra, en tu pacto, en tu generosidad, en tu propósito. Igualmente a cada miembro de tu cuerpo que es la iglesia. Bendigo, oh Dios, a Soma Visión. Bendigo a los que gobiernan esta nación. Jehová Dios Santísimo, las cosas no van a cambiar porque yo vine.
Yo vine porque las cosas van a cambiar. Vine a ser parte de una obra que tú decidiste hacer en esta ciudad. Hay un pueblo cuyo pensamiento está en ti. Hay un pueblo que espera en ti. Hay un pueblo que vive una santa expectación. Así como esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así como esperamos a Jesús, esperamos una obra del Espíritu Santo en estos días a través de la iglesia. Oh Dios, danos más de ti. Danos más y más y más y más de ti. Danos hambre y sed de ti. Doblega nuestros corazones. Danos un corazón humillado y quebrantado delante de ti. Queremos ser íntegros de corazón. Llévate la soberbia, llévate la iniquidad, llévate, Jehová Dios mío, la autosuficiencia. Oh Dios, el desamor. Llévate el espíritu de desunidad. Danos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad y mansedumbre. Llénanos de Cristo. Llénanos de Cristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Diga conmigo, como dijo el apóstol Pablo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Dale un aplauso ahora al Señor. Entregue la ofrenda. Señor, recibe la ofrenda de tu pueblo. Bendícenos con abundancia de paz, con protección, con guianza. No nos dejes hasta que tú cumplas tu propósito en nosotros. El espíritu y la esposa te dicen: ven. El espíritu y la esposa te dicen: ven, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Sea levantada la iglesia como fue levantada el arca. Sea levantada la iglesia sobre el monte más alto. Así como lo de Dios es exaltado, sea la iglesia de esta nación levantada como el arca, 15 pies por encima, o 15 codos por encima del monte más alto. Porque lo de Dios siempre será levantado, porque Él es el Altísimo y no puede ser vencido de lo malo. Dele el último y gran aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Añada fuego a su adoración. Añada gloria a su alabanza.